Amada familia de la fe, los invito a orar para comenzar con el mensaje de hoy día. Así que acompáñeme donde esté, ahí en su casa. Recordemos que la palabra del Señor no está en cuarentena, no está en pandemia. Por lo tanto, tenemos la bendición como hijos de Dios de poder reunirnos virtualmente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a través, Padre, de la tecnología. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos que en esta hora, Padre, tú seas limpiándonos a cada uno de nosotros. Queremos que tu palabra fluya y que venga como un bálsamo a nuestras vidas, que vengas a sacar el cansancio, que vengas a sacar la desesperanza, que vengas a renovar fuerzas, que vengas, Señor, a sanar toda enfermedad física, toda enfermedad emocional, Padre, que vengas a sanar nuestras mentes. Usa un instrumento, Padre, conforme a tu misericordia, a tu voluntad. Saca todo lo que te estorba, Padre, de hombre. Gracias, Señor, tu voluntad es perfecta. Todas las cosas se sujetan a ti. Saca toda distracción de nuestras vidas. Te adoramos, Padre. Te adoramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amada iglesia, bueno, hemos llegado al domingo 18 de julio. Ya pasamos ya la primera quincena del mes de julio. Así que la palabra de hoy día no voy a poder continuar con Juan, con Primera de Juan. Tuve una semana cargada de exámenes, cargada, prácticamente fueron más días de exámenes que días normales. Gracias al Señor todo está saliendo bien. Ahora viene la próxima semana las visitas al médico para ver los diagnósticos de los exámenes, pero todo indicaría por la misericordia del Señor que las cosas estarían bien. Así que ahí firme, adelante con fe. El sermón de hoy día está en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 en adelante si lo quiere buscar. Búsquelo. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Yo voy a leer en esta oportunidad la nueva traducción viviente. Si usted tiene otra versión, me escucha, porque es distinta a la Reina Valera 1960, por ejemplo. Entonces, para que no se enrede, usted me escucha y así usted se va a quedar ahí porque el sermón de hoy día va va a estar ahí en ese capítulo 1 del libro de Romanos. Podríamos tiene varios títulos, podríamos titularlo La culpabilidad del hombre, podríamos titularlo Una humanidad dañada, como también La ira de Dios contra el pecado. Como dice la nueva traducción viviente, la ira de Dios contra el pecado. Encuentro que es una palabra apropiada para los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Estamos viviendo estos tiempos como cuando veíamos los monitos de la prehistoria y andaban con esos mazos y se agarraban a mazazos. Creo que es una sociedad sin retorno, sin vuelta. O sea, lo que nosotros estamos viendo, usted sabe que yo soy bastante sincero cuando voy predicando y no se imagine que la situación que sus ojos ven en las noticias día a día van a cambiar, porque al contrario, la palabra del Señor nos indica y lo hemos predicado en múltiples oportunidades, que somos la última generación,
y que si el Señor le plació así, gloria al Señor, y el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la capacidad para compartir de Él, para compartir el Evangelio de la cruz, de Cristo a muchas personas, para que puedan llegar a ser salvas. Así que la ira de Dios contra el pecado, voy a leer entonces del verso 18 del capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante. Dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Usted se va dando cuenta al ir escuchando la palabra, la profundidad que hay en el mensaje de la palabra del Señor, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra fuerte. Dice, como resultado, ¿cierto?, de estas ideas necias que la creación empezó a tener sobre Dios, el Creador, dice, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Verso 24, palabra dura. Entonces Dios los abandonó. Iglesia, aquí es para cuando yo le hablo de estar despiertos, para no confundirnos a la voz equivocada de parte de la iglesia de hoy, que se va por una teoría errada, ¿ya?, donde dice que todo se resume en amar. ¿Dios es amor? Sí, es amor. Y Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Pero tenemos que tener la capacidad y el discernimiento para comprender que, que la palabra se comprende en un todo, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí Pablo está diciendo, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Fuerte. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Verso 26, nuevamente, mira, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y mira, y empieza a agravarse esto. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Paréntesis, los comerciales que usted está viendo hoy día en la televisión son parte de esta aplanadora sobre la mente, de cada persona que habita este planeta. Dice, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, las mujeres,
Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, nuevamente la palabra que se cita ahora por tercera vez, Él los abandonó, dice, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos. Estoy leyendo la palabra de Dios para que no diga, hoy el pastor está diciendo de que eran tontos razonamientos. Estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? Por eso Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. La desobediencia a los padres es una característica del hombre del último tiempo. Para que ahí lo guarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Si usted, así se me viene ahora a la mente, una característica de la juventud de la última generación podría ser esto, en una breve característica, un breve resumen. Es una generación que inventa nuevas formas de pecar y es una generación desobediente a sus padres. Verso 31, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Verso 32, y saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Lo voy a repetir. Por eso la palabra antes habla de, de que son razonamientos tontos, porque, mira, porque saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, ¿cuáles? Las que leí en todos los versículos anteriores, que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también la hagan. La palabra es fuerte, la palabra es dura. Quise leer este capítulo porque domino bien la prédica del libro de Romanos y por respeto a la congregación preferí predicar algo que dominaba bien, como le comentaba, por los exámenes que me hice, invertí mucho tiempo en eso. Entonces dije, no alcanzaba a preparar la continuación de Primera de Juan, por lo tanto quise predicar esto, que viene perfectamente calzando con el día a día que nosotros vemos hoy día, que estamos viviendo y que vemos cuando prendemos la televisión para ver lo que está sucediendo. Entonces, para analizar todos estos fuertes versículos, lo voy a traer a hoy día. Por ejemplo, un tema de moda, las enfermedades. Muchos de nosotros estamos enfermos, muchos están enfermos producto de la pandemia, por el encierro. Si va al médico y le hacen exámenes de sangre, le van a salir todos alterados porque producto del encierro hemos estado expuestos a poco ejercicio, a una alimentación poco equilibrada y a una cantidad de cosas que se van a reflejar en sus exámenes de sangre. Entonces, hablando de algo actual, lo que un médico necesita para tratar a un paciente es llegar a un diagnóstico. Con ese diagnóstico puede tratar la enfermedad. Para llegar a un diagnóstico nos va a mandar a hacer una serie de exámenes. Y cuando tengamos esas carpetas llenas de exámenes, se la vamos a llevar al doctor y al hacer un estudio de todos esos exámenes, el doctor nos va a entregar o te va a entregar un diagnóstico.
Y lo mejor que puede hacer el enfermo es obedecer las instrucciones que el doctor nos da en relación a la condición de salud que tenemos. En el mundo espiritual sucede igual. Quise poner el ejemplo del médico porque está de moda. En el mundo espiritual es igual. No aceptar el diagnóstico porque no nos gusta nos puede costar la muerte, a lo mismo o de la misma forma que en el mundo físico, si yo voy al doctor y el doctor me dice, usted tiene una enfermedad grave, si no cumple con esto, usted está en riesgo de muerte. Si lo llevamos al plano espiritual es lo mismo. Los versículos que leí anteriormente, si no los discernimos, si no los aplicamos, si no los estudiamos y no los obedecemos, estamos en riesgo de muerte, ¿ya? Espiritual. Entonces, por medio de la palabra que leí, Dios nos entregó un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que cité como para ponerle un título. El diagnóstico es la culpabilidad del hombre, el diagnóstico es una humanidad dañada y el diagnóstico es que se tiene que desatar la ira de Dios contra el pecado. Todo este fondo negro, todos estos versículos fuertes que leí, no hacen otra cosa que hacer brillar o hacer resaltar los versículos precedentes a el verso 18 en adelante donde yo leí. ¿Cuáles son esos? El verso 16 y 17 del mismo capítulo 1 del libro de Romanos. Se lo voy a leer yo. Dice así, Romanos 1, verso 16 y 17. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tremendo. Entonces, la buena noticia que hay, pese a este diagnóstico tremendo que de este fondo negro que leí, son los versículos que lo anteceden. La buena noticia es que podemos ser salvos de la ira de Dios. Sí, podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios nos comunica el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El Evangelio de la cruz de Cristo, que un día te predicaron a ti, que un día me predicaron a mí, y que nos trae salvación, y que nos hace dormir en paz, y que nos hace poner cada noche nuestra cabeza en la almohada, y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque la muerte esté tomando el control del mundo, nosotros no temeremos porque sabemos que nuestro destino, que nuestra eternidad está con el Señor. Entonces, Dios nos informa que hay un remedio que es el Evangelio y por qué lo necesitamos. Es decir, Dios nos está diciendo, tengo un remedio para el cáncer, y luego nos dice, ustedes tienen cáncer. Fuerte palabra. Entonces el apóstol Pablo quiere explicarnos cuál es el peligro del cual necesitamos ser salvados. Y Pablo nos está informando que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios, un problema que solo Dios puede resolver. Y la primera acusación, lo primero que Pablo hace es presentar la acusación contra la humanidad y las pruebas, ¿cierto?, que sustentan esa acusación. Todos estamos bajo la ira de Dios. Por eso el verso 18, que fue el primero que leí, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Cómo puedo salir del pecado? A través del Evangelio de la cruz de Cristo. Ya contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Entonces, ese es el punto de partida del Evangelio. Y aunque suene raro, Pablo no parte en este diagnóstico con el amor de Dios. ¿Ya?
Eso es importante de manejar hoy día. ¿Por qué? Porque, insisto, hay iglesias que se están desviando. ¿Es bueno el amor? Sí, es bueno, pero hay iglesias que se están yendo por el lado solamente del amor de Dios y están dejando de lado palabra clara eh, y dura del Señor, donde advierte las consecuencias de la desobediencia. Y hay personas que se van solamente, no, quédate tranquilo que Dios nos ama, Dios te ama. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos salgamos de la doctrina sana, porque cuando tú dejas la doctrina sana, caes en una doctrina enferma. Entonces Dios revela su amor en el Evangelio, pero cuando Pablo quiere explicar de qué se trata el Evangelio en los versos que estamos analizando hoy día, en Romanos 1 del verso 18 en adelante, Pablo no comienza hablando del amor de Dios, comienza hablando de la ira de Dios. Y esto tiene que ver con la prédica del domingo anterior, donde hablé de los dormidos y los despiertos. Necesitamos estar despiertos, porque si no, las tinieblas nos van a desviar del camino. ¿Ya? Versos 19 y 20 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Y usted sabe, iglesia, que es así. Todos hemos salido, olvídese de la pandemia, antes de la pandemia, cuando se podía salir y uno iba a lugares al sur y veía las estrellas, el cielo, era totalmente lógico que hay un creador que tiene su sello en la creación. Entonces, por eso dice que ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios se ha revelado a toda la creación en una forma evidente, pero el hombre ha tomado la posición de resistir. No me importan las evidencias, yo voy a resistir. Yo voy a resistir. ¿Y por qué voy a resistir? Porque no me quiero postrar ante un Dios invisible y porque no quiero reconocer a Dios. Y ese es un diagnóstico grave y es un diagnóstico que nos tocó vivir hoy día a nosotros. Yo no nací en una familia cristiana, no me convertí a los 14 años, yo me convertí cerca de los 20 y algo, 24 años, 23, 24 años, por lo que recuerdo. Y fíjate que, no sé, puedo poner a mis 18 años, no me desagradaba, o a mis 19 años, no me desagradaba transitar por el Paseo Ahumada y ver a los predicadores predicando en la calle, ningún problema. No me desagradaba. ¿Por qué? Porque había tolerancia, había respeto. Nunca escuché de que se quería quemar una iglesia. Y eso avala con mucha fuerza de que hoy día somos la última generación. Porque es una generación que quiere resistir, que quiere resistir. El hombre quiere hacer un golpe de estado, quiere sacar a Dios del trono y sentarse él en el trono de Dios. Y ese es un error grave que lleva al infierno y a una eternidad sin Dios. El hombre no quiere reconocer que la gloria es solamente para Dios. Siempre van a tener dioses con minúscula. Dios ha dejado sus huellas dactilares en todo lo que ha hecho y al mismo tiempo le ha dado al hombre la capacidad de poder entender esa evidencia que está ahí. Y Dios aparte le dio al hombre una capacidad natural y esa capacidad debería llevar al hombre a reconocer a Dios y a dejar de resistir. Pero nos vemos enfrentados a lo contrario. El hombre quiere resistir a Dios, quiere resistirlo. Pablo está diciendo que la creación está repleta de evidencias que hablan de un creador omnipotente que hizo todas las cosas de acuerdo a un plan perfecto. Entonces, quien no reconozca eso,
no tiene excusa. Así de simple, no hay excusa. Quien no reconozca que Dios es el único que merece la gloria, que Dios es el único creador y que tenemos que postrarnos y adorarnos, va a sufrir la consecuencia de la ira de Dios. Por eso es importante predicar el Evangelio del Señor para que muchas personas puedan ser salvas. Todos estamos bajo esa ira y esa ira se está revelando, dice la palabra, en tiempo real desde el cielo. Se está revelando en tiempo real desde el cielo. ¿Y cómo se revela esa ira? Se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban la consecuencia de querer negar lo evidente. Lo voy a repetir. Digo que esa ira se está revelando en tiempo real desde el cielo, ¿cierto? Lo hemos leído en los versículos anteriores. ¿Cómo se revela esa ira? Se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo que es evidente. Y eso usted lo está viendo y yo lo estoy viendo. Y la palabra dice, Dios los abandonó a seguir la inclinación de sus corazones. Fíjate que en el verso 24, 26 y 28 del texto central que leímos, dice que Dios los abandonó, y la Reina Valera en los mismos textos, en los mismos versos 24, 26 y 28 dice que Dios los entregó. Entonces Dios los abandonó y Dios los entregó, y eso es que es una ira en tiempo real que está ahí, que no tiene nada que ver con la ira que va a empezar sobre el mundo cuando la iglesia de Dios sea arrebatada y comience para los que no son arrebatados, para los que nunca creyeron en el Evangelio de la cruz de Cristo, comiencen los 21 juicios que describe el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué Dios los entregó o por qué Dios los abandonó? Por 3 razones, que son las que voy a dar y vamos a concluir el culto con eso. Razón 1, porque cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. ¿Por qué? Porque somos idólatras. Porque verso 22 al 24, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en formas de simples mortales, etcétera, etcétera. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos. El hombre tiene una tendencia religiosa incurable. El hombre adora imágenes. Siempre, fíjese, andan o en la billetera con alguna foto de un santo, o andan con una pulsera o con un collar, o en su casa tienen un objeto de culto. Y eso no es de Dios, esas cosas tenemos que sacarlas de nuestras vidas. Solamente son puertas que se abren a demonios para que tengan la autoridad de entrar a operar en terrenos donde no tienen que operar en la vida de un cristiano, ¿ya? El hombre es una fábrica de ídolos y busca ídolos para adorar y para protegerse. Cuando fuimos creados para adorar a Dios, y es Dios el que nos protege. Y hay otro tipo de ídolos. Hoy en día un ídolo es algo que si no lo tienes no puedes ser feliz. Tremendo. Hoy en día un ídolo es algo que si no lo tienes no puedes ser feliz. Te voy a poner ídolos de hoy día. El carrete es un ídolo. Hay gente que no puede vivir sin carretear, y eso lo podemos ver claramente en las fiestas clandestinas en medio de la pandemia. De que no importa si yo me contagio por ir a un carrete y después las personas adultas que viven conmigo tengan riesgo de muerte, no me importa porque yo necesito el carrete. Las redes sociales son otros ídolos. Hay personas que no podrían vivir sin redes sociales, y las adicciones también son ídolos porque yo no puedo, porque el hombre no puede vivir sin esas adicciones. Entonces el hombre busca en las cosas creadas en vez de buscar en el Creador. Por eso el verso 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Lo que usted está viendo hoy día. Dios, en su justicia y su ira,
los deja hundirse, sí, los deja hundirse más profundamente en el lodo que ellos mismos escogieron. Por eso usted ve tanta locura en el mundo, tanta locura en el mundo. Les voy a poner algunos ejemplos. Por eso usted ve hoy día el mundo marchando en las calles en todos los países por el aborto libre. Es que usted no deberíamos hablar del aborto libre porque no, la verdad, el amor es hablar la verdad. Si tú vas por aborto libre, estás contra Dios. Entonces por eso uno explica, el amor es decir la verdad. Entonces por eso ve usted hoy día marchas en todo el mundo, el aborto libre. Por eso usted ve que a través de la ventana de Overton, ¿cierto? Se está tratando de que la pedofilia pase a ser algo bueno. Es buena la pedofilia, sí, sí, no importa. La zoofilia también es buena, la zoofilia, ¿cierto? Sí, yo puedo amar a mi mascota y involucrarme en una relación con mi mascota. Eh, usted sabe, ¿cierto? Usted es despierto, usted sabe que hay países donde se quiere legalizar la zoofilia, ¿cierto? Que búsquelo en Google, dése esa tarea. La necrofilia también es una locura, búsquelo en Google, los grupos que son partidarios de que todas estas cosas, que el sexo con muertos, que es la necrofilia, sea algo que la sociedad acepte. El ecologismo extremo, también nos tocó vivir con eso, el ecologismo extremo. Y una cantidad de cosas que nos ha tocado ver en la televisión, sodomía en la Alameda, estoy hablando de los últimos años, sodomía en la Alameda. Hemos visto mujeres defecando frente a monumentos nacionales, algo que no tiene, que es algo que no hay ningún pudor, es una rebeldía sin límites, y es una rebeldía ilimitada, que habla de la condición de un mundo que está próximo a un juicio. Eh, Hay personas que se creen que son un perro, hay personas que se creen que son gatos, y nosotros tenemos que admitirlo. Entonces, el mundo, la humanidad está dañada y la ira de Dios se está revelando en tiempo real, contra un mundo que está próximo a un juicio. Entonces, para terminar ese punto 1, la dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió. Es decir, todas estas cosas, estos ejemplos que yo le puse de por qué tanta locura, esa dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió, que es Dios. La razón número 2, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es tan simple, cambiar la verdad por la mentira. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Si el hombre decide adorar a las criaturas, está abrazando la mentira, lógicamente, como si fuera la verdad. Se produce una severa distorsión de la realidad y el hombre pierde la capacidad de razonar y Dios los entrega a pasiones degradantes. Y concluyo con la razón número 3. Cambiaron las prácticas sexuales naturales y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, verso 26 al 28, cuando ya llevamos sobre 30 minutos y estamos entrando a la conclusión de nuestro sermón de hoy día. Entonces, razón número 3, cambiaron las prácticas sexuales naturales. Eso usted enciende la televisión y se da cuenta. Antes era en horario para adultos, hoy día a cualquier horario del día ve cosas que los niños chicos no deberían ver y salen ahí comerciales. Puedo nombrar las marcas, no las voy a decir porque no quiero tener problemas y quiero poder seguir predicando. Entonces dice así, verso 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros,
Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, lo está diciendo la palabra del Señor, está diciendo que eso es un pecado, lo está diciendo la palabra del Señor, la palabra de Dios que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Dice, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, lo está diciendo la palabra de Dios, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces, iglesia, la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas. Por eso es espiritual. Por eso es espiritual. Y no es que el pastor o los pastores sean mala onda, no es que Dios sea malvado, es que la palabra del Señor es verdad. Y el que no lo crea está bien. No lo crea, no lo tome. Pero sea civilizado, sea civilizada y no las emprenda contra Dios y vaya a quemar las iglesias. Necesitamos una sociedad que razone en medio de la violencia que hay hoy día en todas partes. Entonces, la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas. Pablo usa términos muy duros para referirse a la homosexualidad. Habla de hechos vergonzosos y habla de conducta extraviada. Conducta extraviada. Por eso tenemos que estar atentos y como prediqué la semana pasada, despiertos y dormidos. El verso 27 dice que la perversión sexual en sí misma es el castigo. ¿Ya? O sea, Dios los dejó, Dios los abandonó, Dios los entregó. Entonces es importante que la persona que escuche este sermón lo comprenda para compartir, para predicar, cuando le toque conocer personas que están extraviadas. Y si hay alguien extraviado o extraviada que está escuchando, esto está en YouTube, muchas veces las prédicas las escuchan muchas personas. Lo más importante es que la perversión sexual en sí misma es el castigo. Por eso tenemos que estar despiertos y no dormir. Y la verdad es mostrar amor. Es decir, la falta de amor es mentir. Es decir, si yo no amo a una persona, no le voy a decir la verdad. Es decir, si yo sé que la palabra me dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y yo sé que practica ese pecado y no se lo digo, no estoy mostrando amor. Pero si yo sé y voy y hablo con esta persona, le estoy mostrando amor. ¿Por qué? Porque la verdad es parte del amor. Y la verdad requiere valentía. Y hoy día estamos llenos de cobardes, estamos llenos de cobardes. Es una sociedad cobarde, es una sociedad que se esconde, es una sociedad que tira la piedra y esconde la mano. Lo más amoroso que podemos decirle a un homosexual es que está en pecado. Eso es amor. Pero, aparte de decirle que está en pecado, es decirle que hay esperanza en Cristo. Eso es amor. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Decir la verdad es amar. El homosexualismo es contra natura. Dios creó varón y hembra. Dios creó hombre y mujer. Entonces, iglesia, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Es así de básico. Usted no necesita ser un especialista para debatir. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y la mujer. Por eso, cuando a usted le toque encontrarse con alguien que diga que se cree, y yo no lo hago en torno de burla, lo estoy hablando seriamente con el respeto y el temor que me merece predicar. Cuando usted se encuentre con alguien que se cree que es un perro o un gato, usted tiene que orar por él y tiene que mostrarle que el propósito de Dios en la creación es crear al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Ese es el propósito para el hombre, ser hombre, y el propósito para la mujer es ser una mujer.
Y es por causa de la distorsión que el pecado ha producido en la personalidad humana que ahora deseamos lo que no deberíamos desear. ¿Se fija que es simple? Es simple. Eh, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra es fuerte, la palabra de Dios es dura. Yo me convertí cuando escuché palabra dura. Yo no me convertí, no, ahora no es doctrina, no es una doctrina, no todos tienen que convertirse. Estoy contando un pequeño testimonio. Yo no era una persona mala, vivía tranquilamente, trabajaba, era un buen padre y escuchaba a los predicadores en el Paseo Ahumada, me llamaba la atención la valentía que tenían. Y sí, había algo ahí que me encantaba escucharlos, pero a mí yo me convertí cuando escuché una prédica dura, un sermón duro. Y ahí dije, no, yo necesito el Evangelio de la cruz de Cristo, yo necesito que Dios me perdone de todos mis pecados, principalmente del pecado de no adorarle, de no reconocerlo a Él como el único digno de gloria, de alabanza, de vivir una vida sin Él. Y el Señor transformó mi vida y el Señor me libró de mis temores y he podido tener la bendición de caminar en Cristo y le doy gracias al Señor por eso. Por eso, si tú escuchaste este mensaje y estás en una condición de la que describe esta palabra, Dios te espera con los brazos abiertos. Solamente necesitas hacer tuyo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna esperando. Los tiempos son cortos, los tiempos se van a acabar y es importante que todos lleguemos a Cristo. Es importante que todos terminemos la carrera. Por eso, si estás cansada, si estás cansado, deseo que en esta hora Dios sople aliento ahí y renueve tus fuerzas para terminar la carrera. Amado, amada. Y si tú estás escuchando por primera vez, espero que la palabra del Señor quede plasmada en tu corazón y vengas a los brazos del Señor. Y vengas a los brazos del Señor. Ese es el mensaje, amada iglesia. Deseo que tengas una buena tarde de domingo, una bendecida semana, que el Señor guarde tus entradas, tus salidas. Y nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis, bendiciones.